Ok, ya comenzamos a grabar. Ok, ayer estuvimos hablando de lo que era centros de gravedad y cómo nosotros podemos determinar centros de gravedad, ¿no? Que simplemente para determinar el centro de gravedad, nosotros lo íbamos a determinar a través de una figura plana o a través de un elemento continuo, como un alambre, ¿está bien? Entonces, y que las fórmulas que nosotros íbamos a utilizar sería una fórmula bastante sencilla. Primero era esta, que es lo que nosotros llamamos momento de área, y el otro que iba a ser en función de esta fórmula que nosotros vemos acá. Esta fórmula, ¿no? Y esta fórmula, que era para determinar los centroides en el eje X y en el eje Y, para localizar el centro de gravedad de una figura plana. Entonces, que si nosotros teníamos una figura donde en realidad no se conocía su forma, nosotros podíamos dividir esa figura en diferentes figuras conocidas. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo como figuras compuestas como estas, ¿está bien? Donde simplemente teníamos una figura compuesta y simplemente la dividíamos a través de las líneas para hacer figuras conocidas. En este caso, dos triángulos y un rectángulo. Para después simplemente aplicar esta fórmula que dice que debe ser igual a la sumatoria de todos los centros de gravedad de cada figura multiplicada por las áreas, dividida entre la sumatoria de las áreas. ¿Comprendieron? Entonces, tanto para X, ¿no? Para la localización del centroide en X y como la localización del centroide en Y. Hicimos un ejercicio para determinar el centro de gravedad. Primero ese ejercicio estaba compuesto por figuras compuestas y habíamos dicho que había que separar cada una de las figuras compuestas para determinar las áreas y cada uno de las posiciones de los centros de gravedad para que corresponden al eje X y al eje Y. Y después, una vez establecidas todas esas cálculos, que lo único que hacíamos una tabla donde íbamos a colocar las áreas, el centro de gravedad de cada figura para el eje X, el centro de gravedad de cada figura para el eje Y, la multiplicación del centro de gravedad de cada del eje X y del eje Y por el área y por supuesto la suma que nosotros teníamos de esos centros de gravedad. Una vez que tendríamos la suma, simplemente hacíamos la sumatoria de los X sub Y por los A sub Y sobre la sumatoria de los A sub Y obteníamos en realidad el centro, la localización del centro de gravedad para el eje X y la localización del centro de gravedad para el eje Y. ¿Comprendieron? Entonces, y después simplemente localizar exactamente dónde está ese centro de gravedad. Estos dos valores me va a decir, ah, no, me da 54.8 para X y 36.6 para Y. Y ese viene siendo mi centroide, el punto C. ¿Vieron? Allí es el centro de gravedad de toda la figura. Fíjense que no está en el medio porque en realidad es una figura compuesta. Entonces, que también habíamos dicho que habían signos que nosotros teníamos que suponer, depende del signo. Si en realidad está por debajo del eje X, habían signos negativos. Si está al lado izquierdo del eje Y, también está en signos negativos para los valores de X y Y. Y que para las áreas solamente se consideran negativas cuando en realidad es un agujero. ¿Comprendieron? Ahí es cuando se consideran signos negativos, más nada. Entonces, para poderlo establecerlo dentro de la tabla. Por eso es que aquí tendríamos esta área negativa. Ok, entonces y así lo hacíamos para cada una área. Esta dijimos cómo lo hicimos, pero en realidad, por supuesto, no nos iba a dar tiempo a hacer todo el ejercicio, pero le dije cómo hacer el ejercicio paso a paso para determinar cada uno de las áreas y los centros de gravedad y sumar a través de esta tabla para determinar en realidad la localización de esos centros de gravedad. Ok, ahora vamos a ver lo que es una aplicación de los centros de gravedad en estructuras como vigas que tienen una carga distribuida. ¿Está bien? Esta carga distribuida es una carga distribuida no uniforme. ¿Comprendieron? Vamos a hacer por aquí el lapicito, dibujar, 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 dibujar. Entonces, fíjense, esto que está acá, si ustedes ven aquí, es una carga distribuida, pero me corresponde solamente a la distancia o a la altura que tiene esa configuración de esa carga distribuida. O sea, son
1500 newton por metro. Quiere decir que alrededor de ella, si nosotros trazamos una línea por acá debe existir desde el 0 hasta los 6 metros, debe existir 1500 newton por metro. Pero resulta que de este lado hay otro valor, o sea, de aquí hasta acá. Allí hay otro valor. Ese valor, por supuesto, corresponde a los 4500 newton. Quiere decir que de este lado tiene una altura de 1500 newton y de este lado tiene una altura de 4500 newton. En realidad no son alturas, son cargas, ¿comprendieron? Pero aquí lo estamos considerando como si fuesen alturas a través de una figura geométrica. Entonces quiere decir que ahí lo considero como si fuese una altura de una figura geométrica. Entonces quiere decir que aquí tenemos una distribución de carga de 1500 newton por metro y aquí tenemos una distribución de carga de 4500 metros. Pero fíjense que a lo largo de esta distancia, la fuerza no es uniforme. Como no es uniforme, por supuesto, las fuerzas van incrementándose, como ven acá. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, hasta llegar a 4500 metros. Quiere decir que esa fuerza es una fuerza distribuida no uniforme. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a tomar la parte superior. La parte superior es simplemente donde está la carga, la distribución de carga. Quiere decir que vamos a tomar esta distancia y esta figura. ¿Y que la vamos a transformar en figuras conocidas para determinar dónde está el centro de gravedad? Entonces quiere decir que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta figura y simplemente o la hacemos a través de en este caso, un rectángulo, o al contrario, la hacemos a través de dos triángulos. En realidad es más fácil hacerlo a través de dos triángulos. ¿Y qué vamos a hacer? Pasamos una línea por acá y obtenemos dos triángulos. ¿Comprendieron? Si así obtenemos dos triángulos, quiere decir que aquí hay una carga. Aquí hay una carga. ¿A dónde está? Está a un tercio de la base. Y a un tercio de la base quiere decir que a toda esta distancia de 6 la dividimos entre 3 y quiere decir que aquí a 2, en este caso metros, a esta distancia o a 3 del lado de A, entonces existe una carga. ¿Comprendieron? Allí va a existir una carga. Entonces allí coloco mi carga. ¿Vieron? Ahí estaría mi primer centro de gravedad. El otro centro de gravedad estaría de este lado. ¿Vieron? Aquí a un tercio también de la base porque en realidad es un triángulo. Entonces quiere decir que a los 6 lo divido en este caso, entre 3 y por supuesto me dicen que a esta distancia estaría la otra carga. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí debo corresponder la otra carga de esa figura, donde está este centro de gravedad. Allí voy a colocar la fuerza a la cual le corresponde a esa figura. Entonces quiere decir que aquí tengo un W, si en este caso lo puedo llamar 1, ¿no? Entonces, y aquí tengo un W que lo puedo llamar 2. ¿Comprendieron? ¿Ya? Lo puedo llamar 2. Entonces depende de cómo lo designe. A, B, 1, 2, entonces 1 romano, 2 romanos, depende de cómo nosotros lo configuremos. Quiere decir que ahí existen dos cargas. ¿Cuáles son esas dos cargas? Bueno, va a depender de la figura que se forme aquí. ¿Vieron? ¿Qué se forma aquí? Un triángulo. Por lo tanto, el W viene siendo igual, o la carga PW, porque en realidad esto es una carga PW, esto no es una carga W. La carga PW, una carga puntual, esa carga puntual, como lo habíamos visto antes, viene siendo igual a ¿quién? Bueno, esa carga puntual viene siendo igual a la W que me están dando, en este caso WA, W que me están dando, dividido entre ¿quién? Entre lo que nosotros llamamos la longitud. ¿Ya? Como W está en newton metro y la longitud está en metro, metro con metro se cancela y por lo tanto esto tiene que darnos unidades de kilonewton. ¿Comprendieron? Por lo tanto, esto es una carga puntual, en este caso que que está en esa distancia a 2 metros del lado A y esta es otra carga puntual que está a esa distancia de 2 metros del lado B. ¿Vieron? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Pregunta. ¿Entendieron eso? ¿Aló? ¿Aló? Víctor. Sí, profe, se entiende. Ajá. Lo que no entiendan, pregúntenlo. ¿Oyeron? Entonces, porque en realidad el ejercicio es muy sencillo. Pero si ustedes no ponen atención, se hace complicado. Entonces quiere decir que eso es lo que vamos a hacer. Entonces quiere decir que tomamos esta figura y ¿qué hacemos? A esa figura la convertimos en dos figuras conocidas. ¿Vieron? Un triángulo por arriba y un triángulo por abajo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a localizar las cargas. A esta figura la llaman 1 y a esta figura la llamo 2. ¿Vieron? Entonces, me dijeron que ahí está a 1/3 de acá hasta acá y a 1/3 de acá hasta acá, ¿cierto? Quiere decir que esta distancia corresponde a los 2 metros, ¿cierto? Y el resto a los 4 metros. Serían 2 y 2 y 2, serían 6 metros, ¿cierto? Porque está dividido 6 entre 3, da a 2. Por lo tanto, teníamos 2/3 de este lado y 1/3 de este lado. Y el otro sería igual, a 2/3 de este lado y 1/3 de este lado. Quiere decir que de este lado estarían los 4 metros. ¿Vieron? De este lado estarían los 4 metros. Entonces, quiere decir que ahí establecemos las distancias ya compartidas. ¿Vieron? ¿Vieron? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que aquí, a este centro de gravedad, aquí deberíamos colocar una carga, ¿vieron? Y aquí deberíamos colocar la otra carga, ¿vieron? Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a buscar. Ahora, si yo busco a W1, en realidad W1 sería en este caso, la forma de la figura geométrica que nosotros tenemos acá. ¿Qué es la forma? Un triángulo. Si es un triángulo, buscamos el área. Y el área viene siendo base por la altura. ¿La altura de cuánto es? Viene siendo de 1.5 kilonewton metro. ¿Y la base de cuánto es? La base es de, en realidad, 6 metros. Entonces, quiere decir que yo tengo que multiplicar 1.5 por 6. Pero 1.5 por 6 serían base por altura. Y base por altura es un rectángulo. Y habíamos dicho que un triángulo es la mitad de un rectángulo. Por lo tanto, tendríamos que dividir entre 2. Y entonces quiere decir que eso es lo que vamos a hacer. 1.5, que es la altura, ¿no? Por la base, que serían 6 metros, y lo divido entre 2 porque es un triángulo. Una vez que multiplique, me va a dar el valor. Multipliquen eso a ver si va a dar este valor. ¿Ya? A ver si va a dar este valor. ¿Qué pasó? Sí, profe, sí da eso. 4.5 metros. Ahí tengo el W. Quiere decir que aquí yo voy a localizar a W1. ¿Vieron? Ahí exactamente. Ahí va a estar mi primera carga. ¿Ya? La segunda carga sería W2, que estaría a 4 metros de A y 2 metros de B. Entonces ahí estaría mi W2. ¿Vieron? W2. Ajá. Ese W2, por supuesto, debe ser igual a ¿cuánto? A la máxima altura, que sería 4.5 metros, por la base, que serían los 6 metros. 4.5 por 6 metros. Pero como es un triángulo, hay que dividirlo entre 2. ¿Cuánto es eso? A ver si le da esto. Sí, da 13.5, profe. Es 13.5. Ok. Entonces, si nosotros vamos a localizar el centro de gravedad con respecto al punto A, porque este es el punto A, según lo que vi acá, este es el punto A, entonces quiere decir que la localización de W1 debe estar a 2 metros del punto A y W2 debe estar a 4 metros del punto A, ¿cierto? Entonces quiere decir que esas serían mis distancias o mis centros de gravedad con respecto a ese valor A. Entonces quiere decir que X1 debe estar a 2 metros y X2 está a 4 metros, pero haciendo referencia al punto A. ¿Vieron? A 2 metros y a 4 metros del punto A. Entonces, ¿qué hace el libro? El libro lo que hace es una forma mnemotécnica para ver dónde está la localización, en realidad, de esa carga distribuida. Porque él lo que está pidiendo, en realidad, es determine la carga concentrada equivalente. Y la carga concentrada sería la suma de las dos cargas, ¿cierto? Entonces, eso es la carga. Y la localización, en realidad, está dado a través de esta tabla que nosotros habíamos hecho anteriormente en otro ejercicio. ¿Para qué? Para poder localizar el centro de gravedad de la figura. Pero en este caso, profe, ¿a quién más queda un centro de gravedad? Porque más queda con respecto al eje X y no da con respecto al eje Y. Claro, porque las cargas solamente le están dando referencia al eje X. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que la vamos a hacer, pero a esta sección la vamos a eliminar y esta sección la vamos a eliminar. ¿Comprendieron? Entonces lo único que me va a quedar serían el área, el X
y la multiplicación del X por el área, la suma que nosotros tenemos de aquí y la suma de las áreas. ¿Comprendieron? ¿Y qué hacemos? Calculamos el X. Y el X viene siendo igual a ¿quién? A la sumatoria de ¿quién? De los X sub I, por ¿quién? Multiplicado por los A sub I, ¿no? Dividido entre ¿quién? Entre la sumatoria de los A sub I. ¿Vieron? Para ver dónde está localizada, en realidad, esa carga concentrada que estamos buscando. ¿Vieron? Pregunta. ¿Ah? ¿Ninguna? Pregunta. No, profe, se entiende. Seguro. Entonces vamos a hacer eso. ¿Vieron? Entonces, ¿qué vamos a colocar? Los valores que nos dieron acá. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a buscar las áreas. Las áreas son fáciles, ¿cierto? Porque las áreas que calculamos serían las áreas que calculamos serían en realidad los pesos que habíamos calculado. ¿Vieron? Porque viene siendo la multiplicación del área, viene siendo la multiplicación de la base por la altura dividida entre 2. Esta sería mi área 1. Y la otra sería el peso 2, ¿no? Base por altura dividida entre 2. Entonces, este sería mi área 2. ¿Comprendieron? Entonces, este viene siendo mi área 1 y mi área 2. 4.5 y 13.5. Entonces, coloco 4.5 y 13.5. ¿Vieron? Entonces, quiere decir que ahí tendríamos estos dos valores. ¿Quién corresponde X? En realidad, los X corresponde a las distancias que nos corresponde de aquí hasta acá, que sería 2, y de aquí hasta acá, que sería 4. Y coloco aquí 2 y 4. ¿Comprendieron? Para el triángulo 1 y para el triángulo 2. Y ahora simplemente multiplico. Este con este me va a dar este valor. ¿Vieron? Y este con este me va a dar este valor. ¿Vieron? Entonces, a eso es lo que vamos a multiplicar las áreas por los X, ¿cierto? Entonces quiere decir que al multiplicar las áreas por los X me va a dar estos valores. ¿Qué hago? Bueno, totalizo y me dan 9 más 54, me va a dar 63. Y este sería el valor de la sumatoria de los X sub I por los A sub I. ¿Vieron? Ajá. Y el otro valor que me lo va a dar, la sumatoria de las áreas, que en realidad son los pesos. ¿Ya? Entonces quiere decir que ahí hago la sumatoria. Pues 13.5 más 4.5 me va a dar 18. ¿Vieron? Entonces, ahora si puedo localizar dónde está el centro de gravedad. ¿Qué hago? Tomo este valor 63 y lo coloco acá. ¿Ya? Y tomo este valor de 18 y lo coloco acá. ¿Vieron? Qué sencillo. Una vez que obtenga esos dos valores, inmediatamente hago la división y me va a dar 3.5. Quiere decir que la fuerza resultante de estas dos, de W1 y W2, debe estar localizada en función de una fuerza equivalente. ¿Cuál es la fuerza equivalente? La suma de estas dos fuerzas. ¿Vieron? Entonces, o sea, los 18 kilonewton que nos está dando allí. Entonces, quiere decir que yo debo hacer otro gráfico, ¿no? Los 3.5 que me dio es porque ella está dirigida desde A hacia la derecha. O sea, yo voy a hacer igual a una carga distribuida, ¿no? Donde esté dada a través de ella, de esta figura, ¿no? Una carga distribuida, donde en realidad la voy a reemplazar por una sola carga. ¿Vieron? Y que debe estar a una distancia de ¿cuánto? Según lo que me dio aquí, debe estar a una distancia. Este es el punto A y este es el punto B, ¿no? Y este es la W total, W total, total, total. Ajá. La W total, ¿cuál fue? 18. Entonces quiere decir que esto va igual a 18 kilonewton, ¿cierto? 18 kilonewton. Ajá. ¿Y a qué distancia? A esta distancia de 3.5 metros de A. Es decir, que de aquí a aquí debe haber una distancia de 3.5 metros. ¿Vieron? ¿Ya? Ay, me faltó el 5. 3.5 metros. Entonces, quiere decir que está desde el punto A hasta acá. ¿Vieron? Entonces, esa carga, estos kilonewton, entonces esos kilonewton son los que están reemplazando a toda esta fuerza distribuida
que me está dando el material. ¿Comprendieron? Estos 18 kilonewton. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago un gráfico. ¿Vieron? Coloco la gráfica, reemplazo toda esta carga distribuida por los 18 kilonewton por una carga puntual y que está localizada a 3.5 metros del punto A. ¿Vieron? Y esa es la parte A que me están preguntando. Determine la carga concentrada equivalente. ¿Qué es la carga concentrada equivalente? Es la suma de todas las cargas que nosotros tenemos en la parte superior y que la convertimos en una sola carga. Y la vamos a localizar a través del centro de gravedad que localizamos. ¿Vieron? Pregunta. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Seguro. No. Seguro. Bueno, por ahora no. Por ahora no. Ajá. La segunda pregunta. Me dicen, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta me dicen, determines las reacciones de los apoyos. Ah, bueno. Para determinar las reacciones de los apoyos, voy a trabajar en realidad con esta. O sea, ¿qué voy a hacer? No, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Vieron? En ese diagrama de cuerpo libre que voy a representar todas las figuras conocidas y desconocidas. En los apoyos, bueno, aquí deben existir dos fuerzas y aquí debe existir una fuerza. O sea, aquí voy a colocar una fuerza hacia allá que sería mi AX, ¿cierto? Aquí coloco mi AX, ¿no? Ajá, AX. Ahí está mi AX. Ajá, y por acá coloco otra fuerza que está de este lado. Ahí coloco mi AY, ¿vieron? Ajá, y ahí estaría mi AY. Ajá. Ajá. Y de este lado coloco mi BY. Mi BY. Ajá. Ya coloqué mi BY. Y voy a localizar al W1. Aquí coloco W1. ¿Vieron? Ahí sería mi primera carga puntual, ¿no? De la carga distribuida. Y aquí voy a colocar mi W2. ¿Ya? Ahí coloqué mi W2. Entonces, este sería mi W2. Yo sé que las distancias que hay de aquí a acá serían 6 metros, ¿cierto? Esta totalización serían de 6 metros. 6 metros. Ajá. Y que la localización de aquí hasta acá serían de cuánto? Bueno, según esto, sería la distancia de 2 metros, que sería este valor. Coloco 2 metros. 2. Ajá. Y la otra valor sería la distancia de acá hasta acá, que serían de cuánto? Ah, me habían dicho que era de 4 metros, ¿cierto? Aquí es 4 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con este diagrama libre voy en realidad a hacer sumatoria de momentos y sumatoria de fuerza. ¿Dónde voy a hacer sumatoria de momentos? Donde existen mayores incógnitas. ¿Dónde es? En el punto A. ¿Vieron? Ahí hago mi sumatoria de momentos con respecto al punto A. Sumatoria de momentos con respecto al punto A. Ajá. Al hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A, AX no produce momentos ya que está sobre el punto. A Y Profe, tampoco. ¿Qué? Pregunte. ese sería el mismo procedimiento de la prueba anterior. Sí, parecido. ¿Ya? Pero aplicando con centros de gravedad. ¿Ya? Ok. Pero sí es muy parecido a la prueba anterior. Entonces quiere decir que AX no produce momento, AY no produce momento. ¿Está bien? La siguiente sí produce momento. W1 produce un momento en realidad negativo. Y W2 también produce un momento negativo. Y BY, que es la incógnita, produce un momento positivo. Por lo tanto, despejamos a BY de esa ecuación y por lo tanto obtengo el valor de BY. ¿Vieron qué sencillo? ¿Ya? Lo único que aplicamos sería esto que está de este lado para poder determinar la localización de dónde están las cargas distribuidas en forma puntual y después simplemente aplicar momentos. ¿Vieron? Entonces, y eso es lo que se va a hacer. ¿Vieron? Nos vamos para acá y vamos a colocar en realidad las vigas con sus cargas distribuidas que están punteadas. ¿Vieron?
Pero a la primera del primer triángulo está a 1/3, por lo tanto está a 2 metros. Y la segunda que está a 2/3 de A y 1/3 de B. ¿Está bien? Ahí que colocamos ahí la segunda, que sería de 13.5, desde A a 4 metros y desde B a 2 metros. Y la distancia total, que serían los 6 metros. ¿Vieron? Aquí coloco el punto A y aquí coloco el punto B. Por lo tanto, ahí tendríamos BX y BY. Ah, es al revés, ¿cierto? Está al revés. Este es el fijo y este sería el móvil, ¿no? Entonces quiere decir que aquí solamente hay una carga y aquí hay dos cargas. Pero si ustedes ven, no hay cargas en X. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, BX es igual a 0. ¿Vieron? Ya que no hay cargas en X. ¿Ya? Quiere decir que las únicas incógnitas serían BY y BX. Este sería AY, ¿no? Y este sería BY. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que vamos a hacer momentos. Puede hacer momentos en B o momento en A, como quieran, porque es igualito. Igualito no tenemos carga, no en B. Entonces podemos hacer momento en B o podemos hacer momento en A. ¿Ya? Hacemos ¿qué? Sumatoria de momento con respecto a A. Al hacer sumatoria de momento con respecto a A, me dicen que AY no produce momento. Si nosotros hacemos momento con respecto a acá, momento con respecto al punto A, ¿no? Momento con respecto al punto A, me va a decir que AY no produce carga ya que está sobre el punto. Por lo tanto, no gira con respecto al punto A. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí tendríamos que AY no produce momento, sería 0. Pero los 4.5 kilonewton sí produce un momento. Y produce un momento en este sentido, en sentido contrario. Por lo tanto, produce un momento negativo. Entonces quiere decir que aquí los coloco a los 4.5. Y esos 4.5 lo tengo que multiplicar por su brazo de distancia. Entonces, si la fuerza es, en este caso, vertical, la distancia tiene que ser horizontal desde la fuerza hasta el punto de giro. Por lo tanto, serían 2 metros. Entonces quiere decir que multiplico por 2 metros, menos 4.5 por 2 metros. Y consigo la siguiente. La siguiente sería los 4.5. El eje de acción sería esta línea que nosotros tenemos acá. Si es así, la distancia sería horizontal, desde el punto hasta la línea de acción. Entonces, desde ese punto, ¿hay cuánto? Hay 4 metros. Por lo tanto, multiplico los 13.5 por los 4 metros. ¿Vieron? Y hacen un sentido negativo. ¿Vieron? Entonces lo coloco negativo. ¿Vieron? Entonces 13.5 por los 4 metros. Negativo. El siguiente sería BY. BY, su línea de acción es esta, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, sería a BY, que no la conozco, por su distancia, pero si conozco su distancia, que sería la total, ¿cierto? Serían los 6 metros. Si la fuerza es vertical, la distancia es horizontal desde el punto hasta la línea de acción, ¿cierto? Entonces quiere decir que serían los 6 metros. Entonces coloco los 6 metros y igualamos a 0 ya que no hay más carga. Al igualar a 0, por supuesto, la única incógnita sería BY. ¿Qué vamos a hacer? Despejar a BY. ¿Vieron? ¿Cómo lo despejamos? Muy fácil. BY, que está aquí sumando, todo esto que está restando pasa del otro lado a sumar. Y lo que está multiplicando a BY pasa a dividir. Por lo tanto, me quedan 4.5 por 2 más 13.5 por 4 dividido entre los 6 metros. ¿Vieron? A la multiplicar me va a dar este valor. Multipliquen eso a ver si da ese valor. Multipliquen y dividen. Y dividan. ¿Cuánto da? 10.5. 10.5. Quiere decir que el valor de BY viene siendo igual a 10.5. Podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y. ¿Vieron? Al hacer sumatoria de fuerzas en Y, las únicas cargas que me quedarían sería AY como incógnita, los 4.5 como incógnita, los 13.5 como incógnita y BY que vale 10.5. Pero BY, los 4.5 es negativo, los 13.5 es negativo y BY sería positivo, 10.5. ¿Vieron? Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer
con momento. ¿Está bien? Ah, ¿y lo puedo hacer así? Sí, como a ustedes les dé la gana. ¿Vieron? En realidad. Entonces, hacen un sumatorio de momento con respecto a B. ¿Vieron? Al hacer sumatorio de momento con respecto a B, hacemos momento aquí en B. ¿Vieron? Al hacer momento en B, entonces, por supuesto, las distancias cambian porque ahora está referente a B. ¿Vieron? Y digo, BY no produce momento. ¿Por qué? Porque está sobre el punto. Y BX tampoco produce momento porque está sobre el punto. Por lo tanto, esas dos fuerzas no producen momento. Pero los 13.5 sí producen momento y los 4.5 también producen momento. ¿A qué distancia está los 4.5? A la distancia desde aquí hasta acá. Serían 4 metros, que habíamos, lo que es lo que hemos dicho, ¿cierto? Los 4 metros que lo habíamos localizado por acá, ¿cierto? Ya no me acuerdo dónde lo colocamos. Ajá, entonces sería a 4 metros. Y por supuesto, el valor de 13.5 estaría a 2 metros de B, a 4 metros de B y a 2 metros de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Sumatorio de momento con respecto a B. 4.5 que hace un momento en este lado, está haciendo un momento positivo. 4.5 multiplicado por la distancia. Si la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal, sería 4 metros. ¿Vieron? Ajá. Y los 13.5 aquí sería también hace un momento positivo. Coloco 13.5 positivo, ¿no? Y lo multiplico por su distancia. La distancia que sería, si la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal, por lo tanto es 2 metros. Entonces coloco los 2 metros. Y BY produce un momento negativo, ya que gira en sentido contrario. Entonces coloco, en este caso, a menos BY por su distancia. Y si la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal. Sería esta distancia, que serían 6 metros. Y coloco 6 metros. ¿Vieron? Y ahí tendríamos ya cómo localizar, en realidad, cómo calcular AY. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, muy fácil, despejamos AY. AY está negativo, pasa del otro lado, positivo, ¿cierto? Y todo esto queda igual. Me queda AY, es igual a 4.5 por 4 más 13.5 por 2 dividido entre el valor que estamos multiplicando ayer, que sería los 6 metros. ¿Vieron? Entonces, al hacer esta cuenta, me tiene que dar este valor. Saquen esa cuenta a ver si da. Sí, sí. Sí da. Ok. Y obtenemos el valor de AY. Ya tenemos el valor de BX y de BY. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el valor? Eso es lo que me está pidiendo. Determine las reacciones en los apoyos. ¿Y cuáles serían las reacciones? La primera reacción es que BX es igual a 0, ¿cierto? Este sería el primer valor. El segundo valor es que AY vale 7.5 y BY vale 10.5. Y este sería el resultado, en realidad, que me da el ejercicio. ¿Vieron? Pregunta. Pregunta. Profe, entonces, en el caso de AY, también se puede conseguir por sumatoria de las fuerzas en Y Sí, también lo podemos conseguir por la sumatoria de fuerza en Y. y tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Tiene que dar el mismo resultado. Ok. Pregunta. ¿Hay otra pregunta? Ah, ¿hay otra pregunta? ¿Si hay o no hay? No, no. No hay, seguro. Eileen. Eileen se quedó dormida. No, profe, que estoy, no tengo preguntas. Ajá. Sí, prestando atención. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Vieron que es fácil, ¿no? Tenía dos partes, como vuelvo a repetir, las dos partes. La primera parte era simplemente hacer una fuerza equivalente y localizar la fuerza equivalente. ¿No? Esa primera parte, por supuesto, tendríamos primero que buscar las áreas conocidas de esa figura que nosotros tenemos allí y localizar a W1 y W2. El W1 y W2 van a depender de la forma de la figura de cada área. Si es un triángulo, era la altura por la distancia o la base y dividíamos entre dos. ¿Está bien? Entonces, y la localización en este caso, de cada centroide iba a depender de dónde estaba la posición de cada figura. En este caso, era a un tercio de la base y a un tercio de la base. ¿Vieron? Ok. Entonces,
Y que para determinar la fuerza equivalente utilizamos esta tabla, ¿vieron? Entonces, para localizar la fuerza equivalente, o sea, el centro de gravedad de esa figura compuesta. Hacíamos las áreas, pero las áreas en realidad eran los pesos, ¿vieron? Hacíamos los X, donde estaban los centros de gravedad de cada figura. Y multiplicábamos cada una de ellas para obtener la sumatoria de las X por las áreas y la sumatoria de las áreas. Aplicábamos la ecuación para obtener la localización de, en realidad, dónde está la fuerza. Y la fuerza total, ¿cuál es? La suma de las dos fuerzas, ¿vieron? Entonces, y la suma de las fuerzas es la suma de las áreas, que son los 18, ¿vieron? Y eso es lo que me va a dar aquí, los 18 y la localización de 3.5. Ajá, y la segunda parte, ¿cuál era? Era determinar las reacciones de los apoyos. Son dos cosas diferentes, ¿vieron? Entonces, como el examen pasado. En el examen pasado eran dos cosas diferentes. En el último ejercicio. Y muy poca gente en realidad hizo esas dos cosas. En el primer ejercicio hizo esas dos cosas. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué? Porque no se fijaron en la pregunta. ¿Ya? La pregunta era de un triángulo que había que hacer. Había una fuerza acá, una fuerza acá, del automóvil, ¿cierto? Que cada una tenía un ángulo aquí y un ángulo acá, ¿no? Pero la resultante no era así. La resultante en el paralelogramo iba a ser así, ¿vieron? Esa iba a ser la resultante. Me lo hicieron por aplicando el teorema del coseno, pero la segunda parte había que utilizar el paralelogramo. Y para utilizar el paralelogramo tendríamos que utilizar las componentes. Por lo tanto, cada figura debería utilizarse con componentes ortogonales. ¿Vieron? O sea, una componente en X y una componente en Y, y la otra, ¿no? Una componente en X y una componente en Y. Sumar las dos componentes en X y en Y, que solamente creo que fue Ilen, que fue la única que lo hizo. Entonces, sumar las dos componentes y obtenía en realidad componente en X, las componentes en Y obtenía el valor de X y Y y simplemente sacar la raíz cuadrada para obtener las resultantes. ¿Vieron? Y una vez obtenidas las resultantes, conseguía en el ángulo que le estaban pidiendo, que nadie lo calculó. ¿Ya? Entonces, el ángulo sería el arco tangente de la componente en X sobre, perdón, la componente en Y sobre la componente en X. Bueno, cosas que dejan de hacer. Entonces, como le dije, una sola persona fue quien lo hizo. Pregunta, 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 pregunta. Vamos a hacer este. Sencillo. ¿Por qué? Porque aquí lo único que están pidiendo es la reacción. No están pidiendo la fuerza equivalente. ¿Vieron? Determina las reacciones en los soportes de las cargas de la viga. ¿Cierto? Tengo acá una viga. Aquí tengo un tipo de apoyo. Ese tipo de apoyo en realidad tiene dos componentes. Una componente en Y y una componente en X. ¿Cierto? Y el otro apoyo solamente tiene componente en Y. ¿Vieron? Si yo veo, no hay componente en Y, por lo tanto, AY es igual 0, ¿cierto? Y solamente me queda la componente en AY y la componente en BY. ¿Vieron? Esto que está dado está en sistema inglés. Está en 200 libras sobre pie. Es decir, que las libras serían la fuerza y los pies serían las distancias. ¿Comprendieron? Ok. Y me dicen que es una carga distribuida uniforme desde A hasta B y desde B hasta C es distribuida no uniforme. ¿Comprendieron? ¿Por qué uniforme? Porque se mantiene constante a lo largo de toda una distancia. ¿Por qué es no uniforme? Porque ella va decreciendo hasta llegar a 0 en la otra distancia. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos las cargas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como según el problema anterior, lo único que tengo que hacer, momento, ¿cierto? ¿Dónde debo hacer momento? Momento en A, donde existen mayores incógnitas. Debería ser ahí. Ajá. Pero para hacer eso, yo tengo que pasar toda esta carga distribuida a una carga puntual. Es fácil porque en realidad esta carga forma un rectángulo. Por lo tanto, la carga sería la base
por la altura. Entonces, esa carga estaría exactamente en el centro del rectángulo, o sea, en la mitad de la base, ¿cierto? Si en la base de aquí a acá hay 9 pies, estaría localizada a 4.5 pies, ¿cierto? Entonces, quiere decir que estaría exactamente en el centro. Ahí está localizada, en realidad, la W1 o R1, como lo quieran llamar. Ahí está bien. O P1. ¿Vieron? Entonces, quiere decir que ahí sería la primera carga. La segunda carga sería a 1/3 de la base, que sería exactamente aquí. ¿Vieron? Ahí estaría a 1/3. Ahí estaría la segunda. ¿Y cómo localizamos esa carga? Muy fácil. Es un triángulo. Como es un triángulo, sería la altura por, en realidad, la base. ¿Cuánto es la altura? 200 libras pie. Y la base serían 3 pies. 200 por 3 divide entre 2 porque es un triángulo, ¿cierto? Entonces quiere decir que ahí tendríamos la segunda área. Entonces aquí tendríamos la primera y la segunda. ¿Vieron? ¿A qué distancia estaría a 1/3 de acá? Si es 1/3, quiere decir que a 3 lo que tengo que dividir entre 2 sería a 1 metro de B y a 2 metros de C. ¿Comprendieron? Y si fuese con respecto a A, sería a 9 más 1 metro, sería a 10 metros de A y a, en realidad, 2 metros de C. ¿Vieron? Perdón, 1 metro de B. 1 metro de B, 1 metro de B, 1 metro de B. Ajá. Y esta estaría localizada exactamente a 4.5 de A. ¿Vieron? Y a B sería a 4.5 de B. Pregunta, 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 pregunta. ¿Están dormidos? No, profe, no hay pregunta. No, pero No hay pregunta. Ustedes son muy inteligentes. Ajá. Entonces quiere decir que ahí tendríamos las dos cargas. Ajá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Solución. Realizamos el diagrama de cuerpo libre de las cargas. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Todas las fuerzas conocidas y desconocidas. Bueno. Las fuerzas desconocidas estarían en los apoyos. Como les habíamos dicho, aquí tendríamos la primera, ¿cierto? La segunda estaría acá. ¿Veo? El AX y el AY. Y la otra sería en el otro apoyo. La fuerza vertical en B. Aquí tendríamos BY. ¿Vieron? Entonces, ajá. ¿Qué vamos a hacer? Colocar la reacción esta. Aquí, R1. A él lo llamaban R1. ¿Por qué? Porque a este lo llamó 1 y a este lo llamó 2. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces quiere decir que ahí le colocaron R1 y a otro le colocaron R2. Aquí está el R2. ¿Ya? Y aquí estaría el R1. Y esas serían las fuerzas que van a reemplazar las cargas distribuidas. Son fuerzas puntuales que van a reemplazar las cargas distribuidas. Uniformes y no uniformes. Entonces, como habíamos dicho, de aquí a acá es 9, por lo tanto está a la mitad. Está a 4.5 de A y a 4.5 de B, ¿cierto? Y la otra está localizada a 1 metro, en realidad 1 metro, como se ve aquí, 1 metro, no se ve muy bien, porque el 1 lo colocaron como un palito, 1 metro de B, o en este caso 2 metros hasta el punto C, ¿ya? Ajá, ahí estarían las cargas. Una vez que realizamos el diagrama de cuerpo libre de todas las cargas, ¿qué vamos a hacer? Calcular las cargas, porque en realidad no tenemos las cargas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo las cargas? Las cargas puntuales. Las cargas puntuales deberían ser a la carga distribuida por la distancia, ¿cierto? Entonces calculamos las cargas. R1 sería en realidad a la distancia, que serían los 9 pies, esto lo hizo al revés, multiplicado por ¿quién? Por la altura. ¿Y cuánto es la altura? De aquí a acá hay 200 libras pie. Entonces 200 libras sobre pie. Pies con pies se cancela y me quedan libras. Me quedan 1800 libras. ¿Comprendieron? Entonces 9 por 2, 18. 1800 libras. Y este sería mi primer valor. ¿Y el R2 cuánto es? Hacemos lo mismo. El R2 sería esta área, ¿cierto? Y como esta área es un triángulo, debería ser la base por la altura dividida entre 2. Entonces, como ellos lo hicieron hacer, la base vale 3 metros y la altura vale 200 libras por pie. Entonces,
3 metros por 200 libras por pie dividido entre 2. Pies con pies se cancela y por lo tanto el valor que me tienen que dar en libras. 3 por 2, 6. Dividido entre 2, 3. Por lo tanto me da 300 libras. ¿Vieron? ¿Vieron qué sencillo? Sí. Ya tenemos una hora. Ajá, entonces 300 libras. Ajá, ya tengo R1 y R2. Por lo tanto, ya tengo este valor y ya tengo este valor. ¿Cierto? Ajá. ¿Y qué debo hacer? Bueno, conseguir en realidad a X, a Y y BY. Como dijimos, hacemos sumatoria en AX y AX es igual 0, ¿cierto? Y después hacemos momento. Podemos hacer momento en A o momento en B porque ya X es igual 0. ¿Vieron? Entonces, hacemos el diagrama. Tenemos aquí la viga, aquí la colocación de BY, la distancia que hay de acá hasta acá, que son los 3 metros, la distancia que hay de acá, que son los 9 metros, a X y a Y, la localización de R1 y la localización de R2. ¿Dónde está R1? A la mitad. ¿A cuánto? A 4.5 de cualquier lado, o de A o de B, ¿cierto? O de A o de B. Entonces, quiere decir que, o de A o de B. Quiere decir que de aquí a acá hay 4.5 y de acá a acá hay 4.5, ¿cierto? ¿Ya? Entonces 4.5, 4.5 y el otro sería 4.5, 4.5. ¿Vieron? Ah, entonces, y de acá a acá hay 1 metro y de acá a acá hay 2 metros, ¿cierto? Ok. Hacemos un momento con respecto a A, porque allí es donde exista mayores incógnitas. Ajá. Haces momento con respecto a A igual 0. ¿Vieron? Una vez que haces momento con respecto a A igual 0, digo, este valor, ¿no? Que sería R1. ¿Hace momento positivo o momento negativo? Va girando en este sentido. ¿Momento qué? ¿Qué tipo de Positivo. momento? Negativo, ¿cierto? ¿Cuánto vale R1? R1 vale 1800 libras. Coloco menos 1800 libras multiplicado por su distancia. ¿Cuánto es de distancia? 4.5. Entonces colocan 4.5 por 1800 libras negativo. ¿Vieron? El otro sería R2 y también es un momento negativo. ¿Cuánto es R2? R2 vale 300, ¿cierto? Esas 300 por la distancia y la distancia sería 9 más 1 serían 10, ¿ya? Entonces quiere decir que serían 10 metros. 10 pies multiplicada por 300 negativo, ¿vieron? Y el otro sería BY. Ajá, y BY sí produce un momento positivo. Lo colocamos a BY con un momento positivo. ¿Y la distancia cuánto es? La distancia sería la localización desde A hasta B. En este caso, los 9 pies. Y coloco los 9 pies. ¿Cuál es la incógnita? BY. ¿Vieron? ¿Y qué hago? Multiplico este por este, lo sumo y lo divido entre 9. ¿Vieron? Multiplico este por este, lo sumo y lo divido entre 9. Y ese es el valor de BY. Hagan eso para ver si da esto que está acá. Hagan eso a ver si da esto que está acá. Oh, háganlo, por favor. Voy, profe, voy. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Sí, da eso, profe, 1233.3. Ok. Ya tengo el valor. ¿Ya? Del valor de B. Ok. Una vez que obtenga el valor de B, ¿ya?
consigo el valor de A. El valor de A lo puedo conseguir, como habíamos dicho, haciendo momento en B o haciendo sumatorias de fuerza. ¿Vieron? Más fácil hacer sumatorias de fuerza, ¿cierto? Entonces hacemos sumatoria de fuerza. Me queda AY positiva. R1, que son 1800, negativo. Los 300, que serían negativos, y BY, que sería positivo, ¿cierto? Entonces, 1800, 300, ¿no? Negativo, y BY, que sería positivo, 1233.3. ¿Vieron? ¿Qué voy a hacer? Bueno, despejar. Me queda del otro lado 1800 positivo, 300 positivo, menos 1233.33 negativo. Hagan ese valor para ver si le da el valor de AY. Ajá. Sí, profe. está bien. ¿Cierto? Ok. Y obtengo el valor. ¿Vieron? Ajá. ¿Y qué es lo que me estaban pidiendo? Las reacciones. Y estas son las reacciones que me están pidiendo. ¿Vieron? Entonces quiere decir que aquí tendríamos la primera reacción y aquí tendríamos la segunda reacción. ¿Vieron? No es nada del otro mundo. Claro que tiene su procedimiento, ¿no? ¿Ya? Depende de lo que me están pidiendo. Sí, ajá, profe, y si fuese fuerzas equivalentes, sumamos las dos, ¿no? Y localizamos el centro de gravedad de ambas figuras, ¿cierto? ¿Y cómo lo localizamos el centro de gravedad de ambas figuras? Haciendo este cuadrito que está acá. ¿Vieron? Las áreas, las X, la multiplicación, sumo y divido este valor entre este valor y me va a dar el valor de X. Ese sería el valor de la localización, ¿cierto? ¿Y qué hago? Al final simplemente lo que hago es hacer la viga de nuevo, colocar una sola carga que está localizada a esta distancia X que calculé, ¿cierto? A esa distancia X que calculé. Y por supuesto el valor de la carga, en este caso W, que simplemente es la suma de todas las áreas. Aquí tengo la reacción de A y aquí tendríamos la reacción de B. ¿Vieron? Y eso es todo. ¿Ya? Pregunta. 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 Una pregunta. En el segundo ejercicio para calcular las R, ¿cómo fue que hice? Lo que pasa es que llegué tarde. Chivo que se devuelve ese nuca. Para calcular las R, no, no. El último que estaba haciendo. Estas R, sí, porque en el primero sí, pueden ser R, P, W, como lo querés llamar, ¿ya? Lo cierto es que es una carga puntual, ¿ya? ¿Cómo consigue una carga puntual? La carga puntual sería la carga distribuida, que sería W, multiplicada por la longitud, ¿ya? Entonces, en este caso, toda esta carga serían 200 libras. Y esta sería una carga de un rectángulo. Como es un rectángulo, sería la base por la altura. ¿Está bien? Entonces, la base, que serían 200 libras sobre pie, por altura no, esta es la altura. La altura, que serían 200 libras pie, sobre la distancia de abajo, que serían los 9 pies. ¿Ya? Entonces, ahí fue que calculamos los 9 pies por los 200 libras. Y calculamos el R1. Ajá. ¿Y el R2? El R2 es un triángulo. Está bien, como es un triángulo, el área de un triángulo sería la base por la altura dividida entre 2. Entonces, quiere decir que sería, aquí tendríamos la base por la altura dividida entre 2. ¿Comprendieron? Entonces, la base, que es 3 pies, por la altura, que serían 200 pies. ¿Por qué 200 pies? Porque sería la misma distancia que hay de acá hasta acá. Esa sería la altura. Por 200 pies multiplicada, dividida entre 2. Y me da este valor. ¿Viste? Así fue que calculamos R1 y R2.
igual que la anterior. La anterior también fue igual. ¿Cómo calculamos los 4.5 y los 13.5? Igualito, ¿no? Igualito. Tomamos esta, que sería un triángulo. Sería la altura por la base dividida entre 2, y el otro que también sería un triángulo. La altura por la base dividida entre 2. ¿Ya? Así fue. Listo, profesor. Ajá. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta? No, no, está bien, gracias. Seguro. Seguro. Sí, sí. Hay otras aplicaciones que nosotros se las vamos a dar, pero esto es para represas. ¿Está bien? Que en cada una de estas represas, por supuesto, podemos representar con figuras. ¿Vieron? Haciendo fuerzas positivas y fuerzas negativas, aplicando momentos en un punto para determinar en realidad las reacciones de la represa, para ver si la represa es capaz de soportar el agua o no es capaz de soportar el agua, ¿no? Y ahí fíjense cómo calculan el W1, W2, W3, ¿no? Va a depender de cada una de las figuras que nosotros tengamos acá. Si es el W1 estaría en función, en realidad, de este triángulo. Por lo tanto, sería la base por la altura dividida entre 2. Si es el W2, estaría, en realidad, este es el W1. Si ustedes ven aquí, todo está negro, por eso es que no se ve. El W2 está que, en realidad, el W2 es un rectángulo. El W2, como es un rectángulo, en realidad sería la base por la altura. ¿Está bien? Y el W3 también sería otro rectángulo, ¿no? Entonces quiere decir que ahí tendríamos varios rectángulos, si ustedes ven acá. Entonces, aquí tendríamos un rectángulo, perdón, si ustedes ven acá, aquí tendríamos un triángulo, aquí tendríamos un rectángulo, de este lado tendríamos un triángulo, ¿comprendieron? Quiere decir que triángulo, rectángulo, triángulo, ¿ya? Triángulo, rectángulo, triángulo. Entonces quiere decir que, y por supuesto, esta que está de este lado, que se ejemplificaría a través de una masa de agua, ¿no? Y esa masa de agua, por supuesto, produce también otro triángulo, ¿ya? Entonces, va a depender en realidad de cómo lo localizamos. Ok, pero eso es otra ecuación, otra, que no quiero explicar todavía. Al menos no me va a dar tiempo a explicarlo, porque en realidad este ejercicio no va, y si va, todo el mundo sale raspado. ¿Oyeron? Porque tiene muchos cálculos. Entonces, no me da tiempo, no me va a dar tiempo. De todas formas, eso, si el profesor es bueno, se lo vuelve a dar en mecánica de fluidos. ¿Ya? Si el profesor es bueno. Ah, pregunta. Estos ejercicios lo vamos a ver posteriormente, ¿oyeron? Pero esto es para el próximo evaluativo, que es lo que nosotros llamamos momento de inercia. ¿Vieron? Momento de inercia. Ajá. Ajá, por aquí había otro ejercicio de viga. Fíjense, si nosotros tenemos esta viga, ustedes me dicen, ¿cómo pasamos esta viga para poder calcular las fuerzas distribuidas? Primero, ¿cuántas fuerzas distribuidas localizan allí? ¿Ah? Va a depender de la figura, ¿cierto? Ajá, ¿cómo lo localizan? Si le sale para el evaluativo, ¿cómo localizan las fuerzas distribuidas? ¿Cuántas fuerzas? ¿Saben o no saben? Primero, esto es un rectángulo. ¿Vieron? Quiere decir que aquí va a haber una fuerza distribuida. Esto se parece mucho a aquella que nosotros hicimos por acá. ¿Cierto? Se parece a esta que nosotros hicimos por acá. Ay, Dios mío, estamos muy lejos. Esta no. A esta. ¿Cierto? A esta. Se parece a esta. ¿Y cuántas fuerzas hicimos? Dos fuerzas distribuidas. Quiere decir que podemos hacer dos fuerzas distribuidas conocidas. ¿Vieron? Entonces, si son dos fuerzas distribuidas, quiere decir que yo debo dividir esa figura en dos figuras conocidas que serían triángulos, ¿cierto? Entonces, si es así, O sea que estaría un rectángulo y dos triángulos.
y dos triángulos. Un rectángulo y dos triángulos. Entonces quiere decir que de aquí a aquí vamos a dividir en dos triángulos. ¿Vieron? Entonces quiere decir, aquí estaría mi otro W, que sería el W2, ¿no? Que estaría a un tercio, ¿cierto? Este estaría en la mitad. Sería 1.5, 0,75 de cada lado. Esta sería 2 tercios. 4.5 dividido entre 3, ¿no? Para determinar la distancia que hay hasta B. Y estaría aquí a este centro de gravedad, que estaría a un tercio también. Entonces quiere decir que aquí estaría el otro W. ¿Comprendieron? El W3. Aquí teníamos W1, W2, W3, o P1, P2 o P3, o R1, R2, R3, como ustedes la quieren llamar. ¿Ya? Entonces, quiere decir que ahí tendríamos dos cargas, tres cargas. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo localizamos esta carga? Muy fácil, profe, esto es un rectángulo, por lo tanto, como es un rectángulo, sería la base por la altura. ¿La altura cuánto es? 300 newton metros. Y la base, 1.5 metros. Entonces, 1.5 por 300 me da el W1. Y el segundo, ¿cuánto es? El segundo viene siendo un triángulo. Por lo tanto, sería la base y la altura dividido entre 2. La base sería 4.5 metros. Y la altura, 3.000 metros, porque llega hasta acá, ¿cierto? Entonces, y aquí tendríamos dividido entre 2, porque es un triángulo. Y aquí tendríamos el W2, ¿vieron? Y el 3, hacemos lo mismo porque es otro triángulo, ¿vieron? ¿Cuánto es? Sería la altura, que sería 7.500 newton metros, ¿ya? 7.500 newton metros. Y la base sería 4.5. 4.5 por 7.500 metros dividido entre 2 sería el W3. ¿Vieron? Ah, ya tengo el W3. Ahora me falta la localización de dónde está el X1, X2 y X3. El X1 es fácil porque es un rectángulo, estaría en realidad a la mitad de 1.5. Y el otro sería a un tercio de 4.5 desde el lado B. Y a un tercio de 4.5 desde el lado C. ¿Vieron? Por lo tanto, las otras distancias las puedo conseguir por figura. ¿Vieron? También lo pueden hacer otra figura. La otra figura sería hacer esto. Pero esto es más complicado. ¿Vieron? En vez de hacer un rectángulo, otro rectángulo y un triángulo, aquí hay una figura que está por encima y una figura que está por debajo. Por lo tanto, la altura de acá serían los 7.500 menos los 3.000 newton metros. ¿Vieron? Entonces yo no se lo aconsejo porque se van a confundir. Es mejor que utilicen los triángulos. ¿Oyeron? Aquí lo hicieron con esa figura. ¿Vieron? Un rectángulo, otro rectángulo y un triángulo. Entonces, o un rectángulo completo, ¿no? Que es este, y un triángulo. Pero yo no le aconsejo eso porque se van a confundir. Pregunta. 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 ¿Hay alguna pregunta? Profe, la carga cuando es triángulo siempre estará A un en un tercio de la tercio. base. A Ok. un tercio de la base. Sí. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? ¿Ah? No hay más No, preguntas. Seguro. Seguro. Seguro que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces yo voy a subir el examen y ustedes hacen el examen. ¿Oyeron? Ahí lo hacen antes que se les olvide todo. Porque mañana se les olvidó todo lo que les expliqué. Ok, profe. ¿Hasta cuándo sería para entregar el examen? Bueno, hoy es martes, miércoles, el jueves ya deberían entregar el examen. ¿Oyeron? En realidad, muchos profesores ponen un solo día. Yo estoy poniendo 2 días. gracias, ¿Oyeron? profe. Ajá, sí. Entonces, y ustedes son intensivos, peor todavía. Ajá. Entonces, no me va a dar tiempo a explicar el otro, represa, porque en realidad no. Ay, eso lo ven en mecánica de fluidos.
Bueno, sí se los dan en mecánica de los fluidos. Entonces, bueno, no les quito más tiempo. Ya tenemos supuestamente 1 hora y media de que ingresé yo, ¿no? No de que ingresaron ustedes. 1 hora y media. Entonces, y bueno, no les quito el tiempo. Voy a colocar el examen y los videos. Voy a esperar que este video se cargue y coloco los 2 videos. Nos vemos entonces. Dale, profe. Dejo de tener la grabación, de tener la grabación.